Ok, bueno, empezamos ya con la lectura de Juan capítulo 4, verso 43 al 54. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 1960. Continuamos con el Evangelio el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Con este estudio que tenemos o estas lecturas que estamos dando los domingos en Iglesia en Casa. Con lo, con lo cual vamos a dar el seguimiento y voy a mantener aquí esto a la mano. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 43 al 54. Aquí vemos dos partes. La primera parte vamos a ver un intermedio, un interludio una pausa que hace el escritor, que es el apóstol Juan, de lo cual nos, nos lleva al siguiente evento, que es la sanación del hijo de un noble, del hijo de un jefe o de un oficial del rey. En esta primera parte vemos el capítulo 4, verso 43 al 45, que dice de la siguiente manera: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Si se dan cuenta, después o inmediatamente después de que se habla de este evento, de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, Juan el apóstol hace este intermedio, hace esta pausa, bueno, no pausa, es un intermedio que nos da el brinco hacia el siguiente evento que va a relatar. Y aquí nos dice varias cosas interesantes. Primero, nos confirma el hecho de los 2 días que estuvo en Samaria hablando con los samaritanos y obviamente haciendo estos, no dudo, milagros, ¿verdad? De ahí dice, salió de allí. ¿De dónde? De Samaria, ¿verdad? Y fue a Galilea. Ahora, Galilea, recordemos que Galilea es es una área grande. Está Galilea, está Samaria y está Judea. En Judea se encuentra Belén, Jerusalén y otras ciudades. En Samaria se encuentra Samaria, Sicar, donde fue la conversación con la mujer samaritana, y otras ciudades también alrededor. En Galilea se encuentra Caná, Nazaret, Capernaum, diferentes ciudades también, pero de las que se han mencionado hasta ahorita. Entonces, cuando el escritor Juan el apóstol menciona Galilea, no tan solo es Galilea, obviamente no es Galilea, Galilea es todo el área, es específicamente Nazaret. Ahora, ahí se encuentra, como dije, Nazaret, Caná, Capernaum, etc. Entonces, habla el autor que hizo ese viaje, ¿verdad? De Samaria a Galilea, que es un viaje ya de por sí largo. Cuando dice que Jesús dijo que en el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Habla de la vez que este evangelio nos habla en general, pero en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, nos dice específicamente que fue a su área natal, o sea, donde se crió en Nazaret. Y ahí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. Hizo pocos milagros, más prácticamente casi nulo el asunto. No hubo quien le creyera. ¿Y por qué digo que no hubo quien le creyera? Ahora, aunque puede ser contradictorio, porque dice en el capítulo 4, verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y en el 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Pero espérate Luis, si dices que Jesús acaba de decir que no hay profeta, o que el profeta no tiene honra en su propia tierra, y más adelante dice que los galileos le recibieron, vamos a poner esto en relieve, o vamos a poner esto en perspectiva, ¿verdad? Primero, Jesús habla de que no aceptaron lo que él hacía. ¿Dónde lo dice? Primero lo dice en Juan capítulo 1, verso 11.
Y dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después, el escritor, ya después, también recordemos una cosa, que cuando se escribió este evangelio, ya los otros 3 evangelios, los llamados evangelios sinópticos, ya se habían escrito. Entonces Mateo, Marcos y Lucas ya habían platicado también de esto, que a Jesús no lo habían aceptado en Nazaret. Entonces, cuando vemos estos tres evangelios, el que nos da más luz de lo que realmente pasó o cómo fue que pasó fue Lucas, del capítulo 4, del 16 al 30. Voy a leer la nota que puse en la página. De los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es Lucas el que nos da detalles de lo que pasó con Jesús cuando fue a Nazaret en un día de reposo. Y porque Jesús dijo que no hay honra para el profeta en su propia tierra. También se dice que anduvo recorriendo las aldeas alrededor enseñando. Eso fue en el Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 6. Ahora, vemos estos 3 elementos, ¿verdad? Se confirman los 2 días que tuvo con Samaria. Se sabe que fue a Nazaret, ¿verdad? Que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero estos galileos que lo aceptaron, ¿quiénes fueron? Bueno, fueron los galileos que vieron en una de las primeras fiestas que fue Jesús a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, que está en el capítulo 2, verso 23. Voy a leer capítulo 2, verso 23 al 25. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Con eso en mente, recordemos esta parte, ¿okay? Es importante porque los galileos que le recibieron no fueron los galileos de Nazaret o los galileos del área de Galilea, sino solamente aquellos que miraron los milagros que había hecho o la forma en que había predicado, ¿sí?, en esta fiesta de Jerusalén, la Pascua, que se menciona en el capítulo 2. Ahora, de ahí vamos a leer vamos a empezar lo que es la sanación del hijo de un noble, o la sanación del oficial del rey. Capítulo 4 del Evangelio de según San Juan, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Ya sabemos cuál es Caná de Galilea. Caná es la ciudad, Galilea es el área, donde había convertido el agua en vino. Eso pasó en el capítulo 2, verso 1 al 11 del mismo Evangelio de San Juan. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creyeres. Y sí, en realidad así es lo que vemos también en el capítulo 2, verso 23. Vuelvo a repetir, dice en el capítulo 2, verso 23 y 24: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo señales que hacía, o viendo las señales que hacía. Si no las hubieran visto, no hubieran creído. Y si no hubieran estado ahí estos, no tan solo los galileos que sí le recibieron, ¿verdad?, sino otras personas, ¿sí? Entre ellos, no dudó personas o gente que le fueron y dieron reporte a este oficial del rey, y no solamente al oficial del rey, sino a muchas otras autoridades. Recuerden que Jesús ya estaba perseguido, ya estaba en la mira, ya estaba entre los que, ¿qué pasó con este hombre que está juntando gente? Lo están siguiendo muchos. Estaba ya empezando a levantar la ceja de muchos. Entonces, voy a leer la nota que está en el papel. Dice: al escuchar la petición del Padre, pudiéramos pensar que Jesús hubiera dicho algo para animar al oficial del rey. Ahora, voy a hacer una pequeña diferencia aquí. Cuando hablamos del oficial del rey es una cosa, y cuando hablamos del padre es otra. El padre del muchacho enfermo, o del niño enfermo, o del joven enfermo. Son dos cosas, porque esta persona tiene esa doble personalidad. Esta persona tiene esta ambigüedad, ¿verdad? Vamos a verlo por qué es que digo eso.
Después de todo, el hijo estaba muriendo. Vamos a ver, otra vez. Al escuchar la petición del padre, pudiéramos pensar que Jesús hubiera dicho algo para animar al oficial del rey. Después de todo, el hijo estaba muriendo, ¿no? No, seguramente Jesús se movería con pasión y se iría con el padre a sanar a su hijo. Eso no pasó. En lugar de eso, Jesús confronta al padre del moribundo hijo en referencia a su fe, puesto que tanto el oficial, o sea, este es el oficial del rey, tanto el oficial del rey, como otros no tenían fe real. Y ese era el problema real de esta situación. Ese es el problema real de esta historia, de esta anécdota que cuenta Juan el apóstol. Ellos creen solo mirando el milagro hecho, y hasta entonces sería algo factible para gente como ellos. Y eso no era fe en absoluto. Eso no era fe, ¿verdad? Recordemos que esta persona, siendo un oficial, tiene una perspectiva diferente de una persona común y corriente, ¿verdad? Un oficial casi siempre mira todo con ojos de analíticos, ojos de, pues vamos a ver, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, etcétera. Como están entrenados ellos, ¿verdad? Los oficiales. Entonces, supuesto que no tenían fe real, ellos solo creían, si miraban el milagro hecho, hasta entonces sería algo factible para la gente como ellos. Eso no era fe en absoluto. Su reacción se basaba en si Jesús podía o no podía hacer el milagro. Aparentemente este hombre no tenía el entendimiento de Jesús como el Salvador. Pero eso, obviamente, ese nivel de fe vendría pronto, más adelante, en el capítulo 4, verso 53, lo vamos a mirar. No nos vamos a tardar mucho en eso. Ahorita. Dice, vamos a ver el capítulo 4, verso 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí vemos una insistencia, ¿verdad? Cómo es que este hombre, después de que Jesús le dice, tú vienes a mí nomás porque quieres ver un milagro, quieres ver señales, entonces vas a creer. Pero no fue así como Jesús, no fue como el hombre pensaba que iba a ser, que Jesús iba a ir con él, sino que Jesús le confronta conforme a la fe que tenía, o la disque fe que tenía. Pero aquí, a la segunda vez que el oficial insiste, bueno, la segunda vez que el escritor dice, ¿verdad? Pero estoy seguro que la persona, no dudo que haya buscado esa oportunidad de hablar con Jesús más de una sola vez. Dice que el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Ahora, de las notas dice, el hombre en cuestión vino a Cana más por desesperación que por fe. Había oído reportes de los milagros hechos por Jesús en Jerusalén, y aún más los rumores de lo que había pasado en Judea. En Jerusalén y en Judea es toda el área, ¿verdad? Toda el área, volvemos a repetir, Jerusalén y Judea están en la misma área, pero es Judea la área predominante. Jerusalén es la ciudad principal, donde también está Belén, está Jericó, está Emaús, está Betabara, etcétera, etcétera. Ahora, vemos a que los rumores que habían pasado en Judea en los pasados 8 o 9 meses. ¿Por qué 8 o 9 meses? Recordemos que en capítulo 4, verso 1, nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, esa área o esa parte, nos recordamos lo que habíamos leído anteriormente, que también Juan bautizaba por un lado y también se decía que Jesús bautizaba por otro lado del río Jordán, pero no era así. En el capítulo 4, verso 2, nos aclaran que no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Bueno, hay un lapso de tiempo entre uno y otro, entre esta acción o este evento y el evento anterior, ¿verdad? Donde estaba Jesús y sus discípulos bautizando, aclarando que los que bautizaban eran los discípulos. Entonces vino con la esperanza de que Jesús lo ayudara, este oficial del rey, después de que todo camino se le cerrara y ningún remedio le sirviera. Pero cuando le pidió a Jesús que lo acompañara a Capernaum, el Señor le respondió simplemente que no tenía fe.
Pero el padre insistió otra vez. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. A lo que Jesús le respondió, ve, tu hijo vive. Dice, no, Jesús no fue y puso manos sobre el hijo enfermo. Sin embargo, declaró la sanidad. Esa es la parte importante, que Jesús declara. No hay necesidad, obviamente, que Jesús fuera, como vemos en otros ejemplos, en otros evangelios, donde el centurión se acerca a Jesús y le dice, no, no es necesario que tú vengas, nomás di la palabra, yo soy hombre de autoridad y digo, este ven y aquel va, y este va y aquel va otra vez, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, ese centurión sabía de la autoridad. Esta persona, oficial del rey, no necesariamente tuvo que haber sido un centurión, sino una persona con autoridad, un oficial, una persona que tenía cierta autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Dice, cuando Jesús le dijo que fuera, que su hijo iba a sanar, sigo la lectura en el papel, declaró su sanidad, y al hacerlo hizo que el padre activara su fe y se atreviera a creer que su hijo sanaría antes de ver el milagro hecho. Y el padre se fue a su casa. Fue camino a su casa. Ahora, en el 51, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 51. Me trabo entre versos y capítulos, ¿verdad? No, capítulo 4, verso 51. Cuando ya él descendía, esa es una parte interesante, en el mapa que traté de compartir con ustedes, ¿verdad? Recordemos esta parte, ¿sí? La parte norte, Galilea, la parte sur, Judea, y en medio, Samaria, ¿verdad? No sé si lo... Bueno, voy a tratar de a ver si lo puedo hacer download en el documento también que les mandé. Pero vemos que es aunque está de norte a sur, hay montañas y obviamente está la subida. Bueno, de Caná a Capernaum, Caná está en monte o en colina o en subida, en un monte, y Capernaum está a nivel del mar, o sea, por abajo del nivel del mar. Entonces, cuando este hombre baja de Caná, de la zona de Galilea, a Capernaum, ¿verdad? La zona del marítima, es descender. Por eso dice en el capítulo 4, verso 54, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Verso 52, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y esta es la parte que les digo que este hombre tiene una ambigüedad. Por un lado está el oficial, por otro lado está el padre. Por un lado el padre cree, por otro lado el oficial pregunta, tiene dudas. A ver, ¿a qué horas pasó eso? Porque a lo mejor fueron las medicinas que le dieron, a lo mejor fueron los curanderos, qué sé yo, lo que él haya hecho para que su hijo sanara, ¿verdad? Y entonces llegó a la desesperación de llegar a buscar a este hombre que hacía milagros para poder sanar a su hijo. Pero no lo buscaba por quien era, no lo buscaba porque era el Jesús, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Lo buscaba nomás por los milagros. Como también Jesús muchas veces, o una de las veces que yo me acuerdo que también le dice a los que le siguen, ustedes me siguen no porque realmente me quieran me quieran a mí, sino me siguen porque les multipliqué los panes, les multipliqué los peces, me siguen porque les doy de comer, ¿verdad? Entonces, este hombre hace esas preguntas, ¿verdad? Dice, y entonces él les preguntó a los siervos, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Su hijo, ¿verdad? El hijo del oficial. Entonces, esto es a lo que vuelvo a repetir, me refiero con que este hombre tiene una ambigüedad. Por un lado está el padre creyendo y por otro lado está el oficial haciendo preguntas y teniendo dudas. Entonces, cuando los siervos le responden y le dicen, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre, fue una respuesta enfática. Perdón. Dice la lectura. Son casi 20 millas de Caná a Capernaum, la mayoría del camino de bajada, que hace el viaje de unas 10 horas de camino. El hombre no llegó a casa ese mismo día, probablemente descansó en el camino y siguió su recorrido al día siguiente. Cuando los sirvientes lo encontraron,
¿verdad? Y le contaron la buena noticia: tu hijo vive. Entonces el oficial del rey pregunta. Ahí está, por eso pongo yo el oficial del rey. Yo no puse el padre, ¿verdad? Sino que el oficial del rey pregunta a sus sirvientes a qué hora había comenzado a estar mejor. La respuesta de ellos, de los sirvientes, confirmaría o negaría su fe. La fe del padre, la fe del oficial. En este caso del padre, ¿verdad? Pero ese es. Entonces hace una pregunta, hago una pregunta extensa. Dice la pregunta: ¿el muchacho mejoró naturalmente? Pues después de todo, su cuerpo reaccionó y se recuperó de la enfermedad, o el poder de la enfermedad fue roto, ¿sí? Cuando declaró Jesús que iba a ser sano. Es una pregunta. Y la respuesta de los sirvientes, al ser precisa y definitiva, diciendo: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Eso es a la 1 de la tarde. Recordemos la vez pasada que estábamos hablando de cómo las horas se manejan. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, las 6 a las 7 es la primera hora, de 7 a 8 la segunda hora, de 8 a 9 la tercera hora, etcétera, etcétera. Entonces, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. La sexta hora, ¿sí? Es la 1, las 12, perdón. La séptima hora es la 1. La sexta hora es las 12, la séptima hora es la 1 de la tarde. Por eso lo puse ahí la 1 de la tarde. Entonces, el padre, en el verso 53, dice: el padre entonces, y ahí también el mismo escritor me está dando la razón, o nos está dando la razón al poner el padre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y lo que nos encierra todo esto, dice: y creyó él con toda su casa. Esa es la bendición. Es una bendición grande el haber creído. El hombre tenía la oportunidad, ¿sí?, de decir: no, pues esto no funcionó, eso ya de por sí ya mi hijo iba a sanar. Pero en realidad no. Él reconoció, el padre entendió, tuvo esa revelación de que el momento en que Jesús dijo que su hijo iba a sanar, sanó. Ahora, el texto dice: ese fue el momento exacto cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y en ese momento, cuando escuchó la respuesta, la fe de este padre, de que Jesús hacía milagros, o sea, la fe del padre que decía: oh, voy con aquel Jesús que hace milagros, se convirtió en fe de que Jesús es el Salvador. La diferencia, el flip, ¿verdad? Cambió su mentalidad. O sea, ya no es aquel hombre que hace milagros, sino es el hombre, ese es el ungido de Dios, ese es el Mesías, ese es el Salvador del mundo, ¿sí? Por eso es que mi hijo sanó. Entonces, cuando llega a casa, proclama su nueva fe. O sea, él sale de la casa con cierta creencia, con cierta incertidumbre, con cierta desesperación, y regresa a casa con una nueva fe infundada, insertada por medio del Espíritu Santo, ¿sí? O por medio de Jesucristo, obviamente el poder del Espíritu Santo que ya está actuando en Jesucristo, ¿sí? Sin Jesucristo haber hecho de la manera que Él quería que fuera. Muchas de las veces así nos pasa a nosotros. Queremos que Dios actúe de cierta manera y vamos nosotros con una idea, pero Él nos confronta y nos hace cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces seguramente también escuchó predicar a Jesús antes de poder hablar con Él en Caná, ¿sí? De Caná a Capernaum, obviamente él tenía que caminar por todas esas ciudades. Entonces iba escuchando lo que habían escuchado otros, lo que habían visto algunas otras personas, y ahora él está enfrente de este Mesías y esperando la oportunidad, está enfrente de este hombre que hace milagros antes de aceptarlo, ¿sí? Y está escuchando la predicación, está escuchando las enseñanzas y se está mirando obviamente cómo se desarrolla el ambiente. Entonces dice en la nota que seguramente también escuchó predicar a Jesús antes de poder hablar con él en Caná, mientras esperaba la oportunidad de acercarse y hacer su petición. Y mientras iba caminando a Capernaum, o sea, ya después que Jesús lo manda a su casa, tuvo tiempo de reflexionar en eso que Jesús había predicado, ¿sí? Y que era más que un hacedor de milagros. O sea, reaccionó y dice: entonces no es un hacedor de milagros, esto es más que un hacedor de milagros, ¿verdad? Él, Jesús, era el Salvador prometido, ¿sí?
Y obviamente siendo del área de Capernaum, este oficial obviamente pudo y seguramente era también de la familia de los judíos, de la misma área, ¿sí? Recordemos que siendo conquistados había muchas personas que eran judíos que tenían puestos en el gobierno romano. Entonces, cuando eso pasa, entonces él creyó, fue, exclama o expresa su fe ahora a su familia y su familia se convierte. Eso es lo más bonito de todo. En el último verso, verso 54, el escritor nos dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. No menciona a Samaria, ¿sí? Pero porque el gol no era tan solo mencionar a Samaria, ¿verdad? Porque Samaria tiene su propia historia, la mujer samaritana, ¿sí? Pero ahora viene de Judea a Samaria, ¿verdad? Una vez más, dice, al identificar este milagro como una señal, pongo en las notas, Juan también enfatiza el mensaje espiritual proclamado. Acuérdense cuál es el propósito de Juan el apóstol al haber escrito este evangelio. Era que en el momento que se estaba desarrollando esto, había muchas mentiras, había muchas doctrinas falsas que se estaban levantando en contra de los otros evangelios. Entonces, cuando las personas, los discípulos que ya se habían hecho conforme a los de otros apóstoles, llegan a Juan a pedirle que escriba este evangelio, Juan dice: mi evangelio va a ser más bien basado en la identidad del mismo Señor Jesús. No voy a hablar de genealogía, no voy a hablar de milagros tantos, habla de ciertos milagros, no muchos por cierto, no voy a hablar de todas, voy a hablar de enfocarme en lo que es Jesús, el Mesías, el ungido, el que había de venir, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que está haciendo con estos milagros escogidos que Juan da y estos interludios, estos intermedios que también pone en la escritura para darnos a conocer a nosotros y darnos la pauta para poder entender por qué lo pone y por qué Jesús va de Galilea a Judea, de Judea a Galilea y regresa y va y sube y baja, ¿verdad? Y se encuentra y hace todas las cosas que Jesús hizo junto con los discípulos. Termino de leer la nota. Juan también enfatiza en el mensaje espiritual proclamado. Juan quiere que reconozcamos la verdadera identidad de Jesús por medio de las señales. No todas las señales específicas, ¿verdad? Esta señal dirigió al oficial del rey y a toda su casa a la fe en Jesús. Mas las señales no siempre producen esta fe. Las reacciones de algunas personas dependen de la condición del corazón, como lo vemos en el capítulo 3, verso 19 y 21. Vamos a leerlo. Capítulo 3, verso 19 al 21 dice: y esta es la condenación de la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las obras, estas obras que Jesús está haciendo, estas obras que le reclamó a este hombre, le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. Entonces Juan dice: yo no me voy a concentrar tanto en todos los milagros, porque incluso también se dice en el Evangelio que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, obviamente no habría libros, no cupieran en libros todo lo que se escribió y no hubiera espacio para todos los libros que se pudieran haber escrito, ¿verdad? Y como último texto, el último texto, como para cerrar esta lectura, dice: aunque las señales y los prodigios son una auténtica obra del reino de Dios, el creyente no debe centrar su fe en ellos, más bien debe creer en Jesucristo por lo que Él es, el Hijo de Dios, Señor y Salvador de todos. A Cristo se le debe adorar y respetar por su amor, misericordia y santidad y justo carácter, no solo por lo que Él puede hacer por uno de una manera física como sanidades o materiales, ¿verdad? Sino las señales y los prodigios deben producir un afecto entrañable por el Señor y una mayor fe en Él.
así como el milagro realizado aquí produjo en el oficial del rey. Produjo una fe verdadera que trajo no solamente a este oficial a los pies de Jesucristo como Señor y Salvador, sino que el mismo oficial trajo a toda su familia y toda su familia se convirtió, ¿verdad? Y así prácticamente estamos concluyendo con esta parte, con esta lectura. Que Dios me los bendiga y cualquier pregunta pueden comunicarse conmigo. Hasta luego.